Este es Luis Vargas. Fue sentenciado a 55 años a cadena perpetua por crímenes que no cometió. Vargas tenía 29 años y vivía en Los Ángeles, California, cuando fue acusado de 3 agresiones sexuales. Basándose en las descripciones similares de estos crímenes, la policía concluyó que fue la misma persona quien cometió los 3 ataques. Vargas fue posteriormente condenado por todos los cargos y pasó un total de 16 años en prisión, hasta que el Proyecto Inocencia de California examinó el ADN en las pruebas físicas y la ropa de una de las víctimas, y no coincidía, demostrando que Vargas no cometió estos crímenes. En efecto, es inocente debido a la evidencia que corrobora el caso de la fiscalía. Vargas se sentó en silencio cuando fue exonerado de todos los crímenes. Vargas solo tenía un deseo simple de su madre para cuando fuera un hombre libre. Por favor, cómprame una hamburguesa grande y estemos juntos. Supuestamente, después de ser exonerado, Vargas recibió $886,000 en compensación estatal. Este es Curtis Flowers, quien estuvo encarcelado injustamente durante 23 años y sentenciado a la pena de muerte por un cuádruple asesinato que, según se informa, nunca cometió en Winona, Mississippi. Curtis tenía 26 años cuando fue despedido de su trabajo en una tienda de muebles. 2 semanas después, el dueño de la misma tienda y 3 empleados fueron encontrados muertos dentro. En poco tiempo, Curtis se convirtió en sospechoso y luego fue arrestado y acusado del asesinato de las 4 víctimas en 6 juicios diferentes por el mismo crimen. El veredicto final resultó en culpabilidad y Curtis Flowers fue sentenciado a muerte. Los investigadores comenzaron a examinar la selección del jurado y, según informes, la fiscalía había discriminado racialmente durante la selección de los jurados en los 6 juicios. Esto llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos y se votó anular el caso, basándose en que el fiscal había desestimado intencionalmente a los jurados afroamericanos del juicio. El juez concedió la libertad bajo fianza a Curtis y ahora está bajo arresto domiciliario. Las únicas veces que el señor Flowers puede estar fuera del lugar donde residirá es si recibe tratamiento médico o asiste a reuniones con su abogado. Ahora, después de 23 años, esta es la primera vez que Curtis está fuera de prisión. No sé, estoy tan emocionado ahora mismo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Un año después, el estado negó volver a juzgar a Curtis Flowers y oficialmente retiró todos los cargos. El estado de Mississippi anunció que pagará a Curtis $500,000 por sus 23 años de encarcelamiento injusto. Este es Ricky Jackson. Pasó más de 39 años en prisión por un asesinato que no cometió. Jackson fue arrestado a los 18 años viviendo en Cleveland, Ohio. El principal testigo en el caso era un niño de 12 años llamado Eddie Vernon, quien en realidad no vio nada y dijo que la policía lo presionó para testificar contra Jackson, lo que luego llevó a su condena. Inicialmente, Jackson fue sentenciado a morir en la silla eléctrica, pero después de pasar 2 años en el corredor de la muerte, su sentencia de muerte fue reducida a cadena perpetua. Casi 4 décadas después, el ahora Eddie Vernon, de 52 años, se presentó con la verdad, afirmando que nunca vio el asesinato. Los cargos contra Ricky Jackson fueron entonces retirados y después de haber sido encarcelado injustamente durante 39 años, este es el momento en que Ricky Jackson escucha que es libre de irse. El señor Jackson va a ser libre de irse. La vida está llena de pequeñas victorias y esta es una grande. Le deseo buena suerte. Jackson ahora está afuera por primera vez como un hombre libre. Jackson recibió $1 millón en compensación del Estado y 2.65 millones adicionales por ingresos perdidos. Esta es Kimberly Long, quien fue sentenciada a 15 años a cadena perpetua por un asesinato que nunca cometió en Riverside, California. Long llegó a casa y descubrió a su novio muerto. Inmediatamente llamó al 911. A pesar de ser la persona que encontró el cadáver, Kimberly terminó convirtiéndose en la principal sospechosa. Pronto fue condenada por asesinato en segundo grado y enviada a prisión. Pero 7 años después, la evidencia forense mostró que su novio murió mucho antes de que ella llegara a la escena y que había ADN de un hombre desconocido en la escena del crimen. La condena ahora es anulada, la sentencia de condena es vaciada y se ordenará un nuevo juicio. Kimberly ahora está fuera de prisión.
La fiscalía pronto retiró todos los cargos existentes. Siento muchas emociones en este momento. Según informes, Kimberly recibió $386,000 del Fondo de Compensación para Víctimas de California. Este es Clemente Aguirre, quien fue sentenciado a muerte por un doble asesinato que no cometió en Altamont Springs, Florida. Sé que nadie me creyó, nadie a mi lado, excepto mi madre. Nadie pudo estar hace casi 14 años. Clemente vivía a pocas puertas de distancia cuando una madre y su hija fueron asesinadas. Clemente se convirtió en el principal sospechoso. Se informó que fue a la casa de la mujer esa noche pidiendo cerveza y allí encontró los cadáveres. Intentó reanimar a la mujer, pero luego entró en pánico y corrió a casa. Dijo que no llamó a la policía porque era un inmigrante ilegal de Honduras y temía ser deportado. Clemente fue arrestado y luego condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Después de que Clemente fue escoltado fuera de la sala del tribunal, no sería hasta 9 años después que la evidencia mostró que el ADN podría haber sido malinterpretado, por lo que los abogados de Clemente solicitaron más pruebas. Resulta que todas las muestras de ADN de Clemente coincidían con su testimonio, lo que significa que su ADN en la escena coincidía con él tratando de salvar a las víctimas. Después de 14 años tras las rejas, 11 de los cuales en el corredor de la muerte, se retiraron todos los cargos contra Clemente y agradeció al tribunal. Les agradezco por ello, dijo mientras abrazaba a su equipo y a su familia. Ahora está saliendo como un hombre libre. Según informes, Clemente Aguirre debe recibir $720,000 del Estado por la condena errónea. Sin embargo, los abogados del Estado están luchando contra eso y hasta ahora no ha recibido nada. Su estatus migratorio también se encuentra en curso. Este es Daniel Villegas. Pasó 18 años en prisión por un doble homicidio que nunca cometió en El Paso, Texas. Villegas fue arrestado a los 16 años. Cuando un detective de El Paso supuestamente lo amenazó con golpes y la pena de muerte si no confesaba. Y el adolescente Villegas firmó una confesión que fue preparada por los detectives. Intentó retirar su confesión unas horas después, pero para entonces ya era demasiado tarde. Fue acusado de 2 cargos de asesinato capital, siendo la falsa confesión la única pieza de evidencia. El jurado no pudo ponerse de acuerdo en un veredicto. Villegas tuvo un nuevo juicio y el jurado emitió un veredicto de culpabilidad y fue sentenciado a cadena perpetua. Después de pasar 18 años en prisión, el veredicto fue anulado y Villegas permaneció en libertad bajo fianza, donde se casó y formó una familia. Pero ahora estamos en el tercer juicio. Si el acusado se pone de pie, este es el momento en que Villegas descubrirá si irá a casa con su familia o será enviado de regreso a prisión para cumplir su condena de por vida. El estado de Texas contra Daniel Villegas. Formulario de veredicto B. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Daniel Villegas no culpable. Villegas ahora es un hombre libre. Ahora es un hombre libre. Ya no está bajo ninguna condición. Es libre de irse. Gracias. Supuestamente, Villegas ha presentado una demanda contra la ciudad de El Paso. Esta es Kirstin Lovato. Pasó 16 años en prisión por un asesinato que no cometió. A los 18 años fue acusada del brutal asesinato de un hombre sin hogar en Las Vegas. Primero fue condenada por asesinato en primer grado, pero en un nuevo juicio fue condenada por cargos menores de homicidio voluntario y sentenciada de 13 a 45 años. Después de pasar 16 años tras las rejas, se presentó una nueva audiencia con evidencia que confirmaba que el día real de la muerte de la víctima, Kirstin Lovato, estaba a 3 horas de distancia con su familia, demostrando que Kirstin Lovato no podría haber cometido estos crímenes. Esta es Kirstin afuera por primera vez como una mujer libre. Me siento abrumada, emocionada, agradecida, estoy tan feliz. Kirstin ha presentado una demanda contra el Departamento de Policía de Las Vegas y su reclamación de compensación está en curso. Esta es Debra Milke, quien fue sentenciada a muerte y pasó 22 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió en Phoenix, Arizona. Mi inocencia no importaba en su búsqueda de una condena. El hijo de 4 años de Debra fue encontrado muerto en un desierto, siendo disparado 3 veces. Debra fue interrogada por el detective Armando Saldate Jr., lo cual no fue grabado ni reportado en absoluto. Él afirmó que Debra admitió haber organizado el asesinato y luego decidió que sería mejor para Christopher Milke morir.
Fue acusada de asesinato en primer grado a pesar de no haber ningún registro real de su confesión. El Estado determinó que ella había planeado el tiroteo y fue sentenciada a muerte. Más de 20 años después, se comenzaron a hacer preguntas sobre la confesión de Debra Milke al detective Saldate, la cual Debra sigue negando haber dado. No tuve absolutamente nada que ver con el brutal asesinato de mi hijo Christopher y no di una confesión al señor Saldate. Según informes, el tribunal descubrió que el detective Saldate tenía una larga lista de mentiras bajo juramento y de violar derechos individuales mientras interrogaba. La supuesta confesión de Debra fue la única evidencia directa que la vinculaba al crimen, y finalmente, 24 años después de su arresto y enfrentando la pena de muerte, su condena fue anulada. Escuche mientras comparte sus pensamientos sobre la condena errónea. Perder un hijo por asesinato es una tragedia devastadora. Ser falsamente acusada de un crimen que no cometiste también es una tragedia devastadora. Traten de imaginar que lo que me pasó a mí podría pasarle a cualquiera de ustedes. Debra Milke ahora sale libre. No hay informes de que Debra Milke haya recibido alguna compensación de parte del Estado. Este es Robert Springsteen, quien pasó 9 años en prisión y fue sentenciado a muerte por crímenes que supuestamente no cometió en Austin, Texas. Robert tenía 17 años en ese momento y se creía que 3 amigos eran los principales sospechosos de los asesinatos de 4 adolescentes en una tienda de yogur. Uno de los chicos fue atrapado con una pistola calibre 22 en el centro comercial, ya que era la misma arma utilizada en los asesinatos. Los chicos fueron liberados después de no encontrarse ningún vínculo, pero 7 años después, uno de los amigos fue interrogado y comenzó a dar información, diciendo que la pistola calibre 22 pertenecía a Robert Springsteen. Pero esto es de las cosas más significativas que jamás ocurrieron. Esto lo recordaría. ¿No recuerdas estas cosas? Fue arrestado, luego condenado y sentenciado a muerte. La condena de Robert fue posteriormente anulada por un juicio injusto. Mientras esperaba un nuevo juicio, los abogados solicitaron que se analizara más evidencia de ADN de la escena del crimen original, aunque habían pasado 17 años. Los analistas concluyeron que no se encontró ADN de Robert Springsteen ni de sus 3 amigos. Ahora Robert está de vuelta en el tribunal. Esta tarde se llama el caso del segundo acusado, Robert Springsteen. Además, todos los cargos de asesinato capital y otros cargos ahora son desestimados. ¿Quién ha firmado estas desestimaciones en cada una de las causas contra estos 2 acusados, Michael Scott y Robert Springsteen? Robert se sienta en silencio al escuchar que ahora es un hombre libre. Robert pasó 9 años en prisión, pero su condena anulada no se concedió basada en la inocencia real, lo que lo hace no elegible para una compensación. Este es John Bone. Pasó 27 años condenado injustamente por asesinato. Soy un hombre inocente y siempre he sido un hombre inocente. Mientras vivía en Brooklyn, Nueva York, John tenía solo 14 años cuando fue arrestado por el detective de la policía de Nueva York, Louis Escarcela. John pasó 16 años tras las rejas y luego 11 años en libertad condicional, donde siguió luchando para probar su inocencia. En última instancia, su condena fue anulada debido a la conducta desfavorable del detective Escarcela y a la ausencia de causa probable para arrestar a John. Ustedes condenaron y tuvieron a un hombre equivocado en prisión. Después de 27 años de luchar para limpiar su nombre, finalmente es exonerado. Antes de salir de la sala del tribunal, tiene un momento con el juez. Posteriormente, John Bone presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York y el detective Escarcela. Esta es: Susan Mellon fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional basada en un testimonio falso. Tenía 42 años cuando fueron arrestada en Los Ángeles, California, en un McDonald's mientras llevaba a su hija a comprar una cajita feliz, pero esa fue la última vez que vería a su hija durante 7 años, ya que fue acusada del asesinato de un exnovio. Ahora está bajo arresto por asesinato. La condena de Mellon se basó únicamente en un informante que afirmó que Susan le había confesado el asesinato. Se mantuvo en prisión durante un total de 17 años hasta que se demostró que el informante era un mentiroso patológico y un testigo poco fiable. Y ahora es el momento en que el caso de Susan finalmente se anula. La sentencia se anula, la condena se revoca y en cuanto a la señorita Mellon, el caso se desestima.
De lágrimas en un momento a saltar de alegría al siguiente, cuando fue liberada, Susan llevó a su hija a McDonald's para disfrutar esa tan esperada cajita feliz. El estado de California otorgó a Susan $597,000 en compensación y, según se informa, el Ayuntamiento de Los Ángeles acordó pagar $12 millones a Susan Mellon. Este es Eric Kelly, quien fue sentenciado a cadena perpetua por un robo y asesinato que no cometió en el condado de Passaic, Nueva Jersey. Eric tenía 28 años cuando fue detenido después de que un hombre fuera asesinado mientras trabajaba en una tienda de videos. Eric sufrió una lesión cerebral trágica que le causó una discapacidad cognitiva y tuvo problemas para procesar información de los detectives, presuntamente admitiendo el crimen a pesar de no haberlo cometido. A pesar de no haber evidencia física, fue condenado y encarcelado. No sería hasta 24 años después que el caso se reabrió y los grandes avances en las pruebas de ADN demostraron que Eric no estaba en la escena del crimen. Por lo tanto, a la luz de las razones anteriores, se concede la moción para un nuevo juicio. Se concedió un nuevo juicio y Eric ahora está fuera de prisión por primera vez en casi un cuarto de siglo, todavía con el temor de que pueda regresar. Principalmente quiero comer, abrazar a mi equipo legal, agradecerles, agradecer a mi familia, solo quiero volver a vivir realmente. Sorprendentemente, la fiscalía luego desestimó todos los cargos pendientes contra él. Según informes, Eric Kelly recibió $1 millón en compensación del Estado.